mundo las personas necesitamos respeto, necesitamos tener un poquito más de corazón y muchas veces nos falta ese corazón y de entender que a cualquier persona en el mundo le puede dar ese tipo de enfermedad. Además es inhumano. Sí. Uno no se burla de nada en esta vida porque todos tenemos un hándicap de alguna forma. Que a veces son físicos, a veces son mentales, a veces son corporales. Pero bueno, esto fue una polémica grande, el cual yo sí estoy en desacuerdo de todas las personas que criticaron a mi querido Antara Mocos. Pero tenemos este personaje, Yuli, sí, que nos va a hablar precisamente de estos trastornos. Yo quiero saber del Parkinson, por qué le da a una persona Parkinson, cuáles son esas cositas a las que les tenemos que poner cuidado a ciertas edades. Y la diferencia entre el Parkinson y el Alzheimer, porque a veces la gente los confunde. Entonces yo creo que el doctor Juan Camilo Rodríguez nos puede traer la respuesta a todas esas preguntas que tenemos en el día de hoy. Hola, Juan Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido doc. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Adelante. Gracias por la invitación. ¿De dónde eres tú, Juan Camilo? Yo soy bogotano. Sí, porque este acentico así... Un poco raro, ¿no? No raro, diferente. Sí. Juan Camilo, estamos hablando precisamente del Parkinson y yo quisiera saber qué es el Parkinson o qué afecta directamente el Parkinson. Bueno, la enfermedad Parkinson yo creo que mucha gente la ha visto, etcétera. Y se caracteriza básicamente, es una enfermedad que no es tan infrecuente como la gente pensaría. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa en el mundo. Y mucha gente, siempre que ve a alguien temblar, piensa que tiene Parkinson, sí, ¿no? En realidad no todos los temblores son Parkinson. ¿Cuáles son las diferencias entre Parkinson y el resto de los temblores? Digamos, el Parkinson, curiosamente, el criterio más importante no es el temblor, el criterio más importante es la lentitud. Son pacientes que están muy lentos, que están torpes, que caminan... Pero mentalmente son perfectos. La lucidez nunca la pierden. Mentalmente están muy bien. O sea, ¿qué parte del cerebro te afecta el Parkinson que afecta directamente tu parte motora? Hay una zona del cerebro que queda, digamos, en la parte baja que se llama tallo cerebral, sí, y ahí hay una zona que se llama sustancia negra. Esas neuronas de la sustancia negra lo que hacen es básicamente interactuar con neuronas de la corteza para generar patrones motores, incluida la marcha, incluidos todos los movimientos. ¿Qué pasa en los pacientes con Parkinson? Los pacientes con Parkinson, las neuronas dopaminérgicas se van degenerando y con el tiempo, cuando ya alcanzas alrededor de un 70% de daño, el paciente empieza a hacer síntomas motores que incluyen la lentitud de la que hablábamos, incluyen el temblor, rigidez importante y en etapas más avanzadas inestabilidad postural y otro tipo de cosas. ¿Tiene cura o se puede sostener cuando te la cogen a tiempo, aguantarlo en ese periodo? ¿Cuáles son los diferentes síntomas y soluciones del Parkinson? A ver, lo ideal en los pacientes en los que uno empieza a notar algún tipo de síntoma, lentitud o temblor, es que pues tengan una valoración por un especialista neurólogo, porque la idea es que esta enfermedad tiene tratamientos sintomáticos que son muy útiles. Es cierto que no contamos con, digamos, medicaciones que retarden el desarrollo de la enfermedad. Yo pensé que había algo que lo retardaba. No hay hasta el momento tratamientos neuroprotectores, pero lo que sí tenemos son tratamientos muy efectivos para el control de síntomas y hay de distintos tipos. Hay pastillas, hay parches, hay inclusive inyecciones que se ponen en cierto tiempo, hay inclusive la cirugía. Yo quiero que hablemos antes de llegar de pronto a este tipo de cosas que ya son cuando detectaron la enfermedad, ya no se puede... Echar para atrás. Echar para atrás, pero definitivamente las podemos controlar. Pero yo quiero hablar de antes. ¿Hay algunos síntomas que podemos detectar en nuestro cuerpo para descubrir que somos propensos a padecer esta enfermedad o cómo podemos descubrirla antes de que ya esté muy avanzada? Esa es una pregunta muy interesante y es un poco compleja. La realidad es que siempre, durante un tiempo, la enfermedad de Parkinson la diagnosticábamos básicamente con los síntomas motores. Pero hace un tiempo empezaron a salir algunos estudios que mostraban que los pacientes, unos años antes, hacían algunos síntomas muy particulares. Pérdida del olfato es una característica que ve uno en algunos pacientes, los pacientes que se deprimen muchísimo, los pacientes que tienen estreñimiento, y hay algunas pruebas de imagen que pueden ayudar. Sin embargo, sí hay que aclarar que no podemos decir que todos los pacientes que se deprimen les va a dar el Parkinson, ni todos los pacientes que huelen mal les va a dar el Parkinson. ¿Es genético, doctor? ¿Es hereditario? De un 5 a un 10% puede llegar a ser genético. Y esa es una pregunta que frecuentemente le hacen a uno de los pacientes en la consulta, porque claro, hay la preocupación de que les dé, pero en realidad no es tan frecuente como parece, ¿no? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre el Parkinson y el Alzheimer? Porque mucha gente los confunde. Y yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Eso es fundamental y eso es uno de los mitos frecuentes del Parkinson, ¿no? La gente piensa cuando le da Parkinson que le va a dar Alzheimer, que va a perder la memoria y que va a quedar en silla de ruedas, ¿no? Mucha gente ve a alguien con Parkinson y dice, ay, que tiene Alzheimer, porque la gente no está bien porque como informada. tienen un nombre raro, entonces piensan, curiosamente uno es alemán y el otro es inglés, ¿no?
Pero sí es importante decir que los pacientes con Parkinson no es que tengan un riesgo mucho más elevado de hacer Alzheimer. De hecho, el riesgo de hacer Alzheimer es muy similar. Y hay que diferenciar los dos cuadros, porque una cosa es la enfermedad de Parkinson en la cual tienes síntomas motores. Y también no motores, pero no prima la parte cognitiva. Okay. El Alzheimer claramente prima la parte cognitiva, son pacientes que tienen deterioro de memoria progresivo y que además tienen implicaciones comportamentales y del sueño. Entonces, o sea, el Alzheimer tienes tu movilidad completamente normal, no se afecta para nada, lo que se afecta es tu parte cognitiva. Es tu parte cognitiva. Tu memoria. Y el Parkinson sí es mucho más motora que de pronto sí. La parte cognitiva. Fíjate que hay otra cosa interesante porque con el Parkinson los neurólogos habitualmente nos fijamos en los síntomas motores, pero la enfermedad de Parkinson también tiene síntomas no motores. ¿Cómo cuáles? La depresión tiene una frecuencia muy alta en estos pacientes, entonces son pacientes que inclusive, uno ve algunos estudios que inclusive cuentan que el paciente se queja más de los síntomas no motores que los propios motores. El estreñimiento, porque afecta el estreñimiento, de pronto esto, de verdad que yo en mi cabeza no lo conectaría. ¿Por qué te afectaría? En el intestino nosotros tenemos también neuronas que tienen que ver con la motilidad gástrica. Claro. Parece ser que esas neuronas también tienen inclusiones que afectan el funcionamiento del intestino y los pacientes habitualmente tienen vaciados gástricos muy lentos, entonces eso es una cosa muy frecuente. Tienen también otros síntomas como trastornos de sueño, ¿no? Pacientes, particularmente uno que se llama trastorno del sueño REM, en el cual el paciente habla dormido y puede llegar a hacer un montón de conductas motoras. Wow. Y claro, el familiar es el que a veces sale afectado porque hay casos en los que si tú estás soñando con que le estás pegando a un ladrón o alguna cosa... Le pegas al que tienes al lado. Doctor, yo tengo una pregunta de un televidente. ¿Cuál es la diferencia entre Parkinson y Guillain-Barré? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es Guillain-Barré. Es Guillain-Barré. Oscar, es Guillain, no Guillet. El Guillain-Barré es un trastorno que es de los nervios periféricos en los cuales el paciente de manera aguda empieza a quejarse de debilidad, particularmente de las piernas. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, exactamente, y que son pacientes que, si la enfermedad está muy agresiva, pueden llegar a ser crisis de fatiga, crisis en las cuales no degluten bien, y eso puede llegar a tener un requerimiento de unidad de cuidado intensivo. Inclusive hasta mueren de asfixia, porque llega un momento que se van paralizando. Claro. Hay una muy buena amiga mía aquí de Barranquilla, Ilva Tarut, es barranquillera, que vivió en Miami toda la vida, y con ella conocí yo esta enfermedad. Y tiene además unas secuelas, ¿no? Porque te deja unas secuelas en general, ¿no? Hay pacientes que a veces quedan bien, pero en general los pacientes quedan con muchas secuelas, particularmente motoras en las piernas. Muy duro. Juan Camilo, hoy ahorita nos estabas tocando un tema que es el tema del sueño. Y hoy estamos celebrando el Día del Sueño. Hoy es el Día del Sueño. Internacional del Sueño. Yo quiero saber la parte del sueño, ¿en qué te afecta con este tipo de enfermedades? ¿Tiene alguna ¿cómo diría? Relación, no dormir bien o no tener un sueño tranquilo con estas enfermedades? Fíjate que el sueño tiene una relación muy importante con el Parkinson en varios sentidos. Uno de ellos es que la enfermedad de Parkinson, el sueño está afectado en una gran cantidad de pacientes. Muchos de ellos sufren de insomnio, otros del trastorno que les comentaba, que hablan dormidos, etcétera. Otros sufren de que les da demasiado sueño, más de lo habitual. Entonces es una presentación muy frecuente en el Parkinson. También sabemos que los pacientes que no duermen bien por todos estos trastornos empeoran su enfermedad de Parkinson, es decir, tiemblan más, se ponen más lentos. Pero no necesariamente el insomnio te lleva a Parkinson. No necesariamente. Porque yo sufro de insomnio. Bueno, Juan Camilo, hay otra cosa también. Yo por lo menos he visto cuando la enfermedad del Parkinson ya está muy avanzada, que los problemas motores son demasiado evidentes y que son muy duros. La gente a veces no se controla en absoluto. La gente a veces no puede ni siquiera comer por sí sola porque los temblores no se lo permiten. He visto que se ha desarrollado diferentes terapias con la marihuana. Y la marihuana medicinal, y no solamente fumada, sino en gotas y muchos de esos. Sí, o sea, no es que la fumemos, sino que... A mí me gusta fumada más que cualquier otra forma. Te voy a decir una cosa, Jairo, hasta fumada vi precisamente un video. O sea, la marihuana utilizada medicinalmente, y la hemos visto que en otras partes la han regulado para utilizarla de esta forma. En los Estados Unidos ya hay estados que es completamente Colorado legal. es un estado legal. California. Y en Canadá también. La están cultivando y toda la vaina. Claro, porque de verdad que han descubierto todas estas cosas que nos pueden ayudar. ¿Qué tanto ayuda la marihuana medicinal a estas personas con Parkinson? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que porque ahora están saliendo videos y mucha información de la marihuana, y la marihuana, la tendencia que hemos visto es que cada vez se da en más indicaciones médicas. Inicialmente se utilizó con el dolor,
y ahora están empezando a salir otras enfermedades neurológicas y no neurológicas que, digamos, el uso de la marihuana se plantea como útil. La epilepsia, el Alzheimer, hay algunos estudios, y la enfermedad de Parkinson en este contexto. Yo el mensaje que quisiera dejar con respecto a esto es que ahora hay varios estudios en curso en Estados Unidos realmente intentando demostrar de manera eficaz si esta medicación puede ser útil en estos pacientes. Lo que hay en este momento es incierto. En este momento no se puede dar ninguna recomendación médica con respecto a la marihuana, y es muy importante también tener mucho cuidado, digamos, porque uno a veces ve videos. Hay inclusive un video que está corriendo mucho en las redes, que es un señor que se fuma un porro de marihuana y que el hijo se lo da. Le da y cambia absolutamente de situación motora. Sí. Eso realmente no es correcto. Eso no es cierto. No es correcto, y probablemente si la marihuana tuviese algún efecto, el efecto sería leve, moderado realmente. Aquí me escribe otro televidente, no voy a decir el nombre, me dice: yo no sé qué cura la marihuana, pero de qué sabrosa es sabrosa. Escribe aquí un amigo mío. Pero Jairi, te voy a decir una cosa, porque esto me parece súper importante, porque yo creo que muchas personas que se malinforman con redes sociales, porque las redes sociales te invaden de mucha información, entonces se malinforman y piensan que pueden llegar a tener una cura con eso. Pienso que definitivamente esto es un tratamiento médico y muy delicado. Y es muy delicado y deben buscar ayuda. Exacto, yo creo que el mensaje no es tanto que no miren en las redes. Está muy bien informarse, mirar en las redes, conocer su enfermedad a detalle, a profundidad. Pero también tener una opinión profesional. Cuando uno ve algo que es llamativo, digamos, están saliendo también muchos procedimientos con ultrasonido, la cirugía de Parkinson, que definitivamente tiene una evidencia científica clara y que ya la hacemos aquí en Colombia, en muchos centros, y que es muy efectiva para determinados pacientes. Lo importante es que uno le pregunte al médico. Uno vaya donde el neurólogo y le diga: que doctor, le lleve el videíto yo vi que esto, vio. ¿qué opinas de esta situación? Yo creo, Mido, que mucha gente también se hace loco, como dice por ahí, para pasar la fiesta en cuero. Entonces dice: no, yo porque de pronto el médico te dice que no, entonces entonces mejor no le pregunto, porque si le pregunto al médico me dice que no, y ya yo en el video yo ya concluí que sí. Doc, personas que quieran saber más de estos temas, ¿hay alguna página que puedan...? Sí, yo la recomendación que les doy es, porque en internet hay mucha información que realmente no es buena. Casi el 70%, curiosamente, uno revisando el tema, casi el 70% de la información que hay en internet no tiene un cotejo científico adecuado. Entonces, yo lo que les recomiendo a los pacientes es que busquen los especialistas adecuados, y en internet busquen asociaciones que tengan un soporte científico. Hay muchas asociaciones oficiales que te pueden ayudar y definitivamente te dan muchos consejos útiles, porque no solamente buscar... Pero yo creo que lo que uno ve en internet no tiene por qué seguirlo al pie de la letra, porque muchas de las cosas que uno ve en internet cualquier persona puede meter la información. Fíjate Wikipedia, o sea, Wikipedia cualquiera puede escribir cualquier cosa y uno no sabe, y hay gente que ya da como sentado que Wikipedia yo era experto en Wikipedia cuando yo me llamo, ¿te acuerdas que Pero yo pienso que definitivamente esa es una enfermedad que hay que respetarla, y nosotros como personas que de pronto no la padecemos también tenemos que respetar. Miren, no hay nada más feo que señalar, mirar raro. Eso es un padecimiento más grande que la misma enfermedad. Ahora que tú dices, Yuri, eso me lleva a una pregunta. Chévere que hayas comentado eso. Emocionalmente, ¿qué tanto sufren las personas que tienen Parkinson? Impresionante. La realidad es muchísimo. Sí, ¿verdad? Fíjate, con todo este fenómeno que sucedió con Mocus, es bien curioso porque mi consulta el otro día varios pacientes me dijeron que ellos mismos se habían sentido tocados con la situación, con la crítica. Y eso que él lo toma a broma porque tiene el perrito. Y él tiene el perrito. Pero yo creo que en el fondo tiene que ser emocionalmente duro para las personas. Muchísimo, y aparte porque el paciente con Parkinson tiene una tendencia a trastornos del ánimo. Tanto la parte depresiva como la parte ansiosa. Entonces imagínate estos pacientes que ven una situación deprimido y que vienen a burlarse de ti o de la enfermedad, y de verdad que me parece eso súper importante. Ustedes, cuando se estén burlando de una persona que es una figura pública como Atanas Mocus, que yo creo que, como dices tú, Jairi, está casi que con una armadura puesta y sabe perfectamente qué se está enfrentando, cuando ustedes se burlan de ellos, no se están burlando solamente de él, se están burlando de un grupo, una comunidad grande que está sufriendo una enfermedad y que definitivamente se va a ver tocada y se va a ver afectada por eso. Miren, una vez yo hice un comentario, fue un comentario de esos que usa uno normalmente y que uno no sabe el fondo que tiene. Lo hice en televisión y la gente me comentó y me dijo: mira, nos sentimos ofendidos por esto. Ustedes no saben cuántas personas pueden ofender con un comentario, así que cuídense de las cosas que van a hablar, que lo que salga de su boca sea bonito. Y además, Altano es un berraco, el tipo ha hecho cosas maravillosas, que la ideología política no sea la mía, pero él es un berraco como persona y le ha aportado a Bogotá y a Colombia muchas cosas buenas. Totalmente de acuerdo. Así que, mi doc, muchas gracias. Con mucho gusto. Juan Camilo, me encantó el tema, de verdad que es súper importante
importante que conozcamos y sepamos de él. Claro que sí. Muchas gracias. Con gusto. Nos vamos a unos comerciales y ya regresamos porque hoy es el día, continúa todo el día hasta las 10:30.